Bienvenidos a Crónicas de Lloret, un espacio donde hablamos de nuestra ciudad, de su historia, de su presente y de las decisiones que marcarán su futuro, sin gritos, sin propaganda y sin filtros, solo con datos, contexto y una mirada crítica y constructiva. Antes de hablar de problemas, merece la pena recordar qué es realmente Lloret, una ciudad donde viven más de 40.000 personas durante todo el año y que recibe millones de visitantes cada temporada. Pero Lloret también es naturaleza, historia, comercio y miles de vecinos que hacen ciudad cada día. Hola, soy Fermín Sánchez Cid. Durante muchos años he trabajado en el mundo del arte, la fotografía y la gestión cultural, pero, sobre todo, llevo muchos años observando esta ciudad. Crónicas de Lloret nace con una idea muy sencilla: intentar comprender lo que ocurre antes de opinar. Porque una ciudad no se mejora con más ruido, se mejora con información, con contexto y con diálogo. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Cada día repetimos el mismo gesto. Bajamos la basura, la dejamos en un contenedor, cerramos la tapa y seguimos con nuestra vida. Pero muy pocas veces nos hacemos una pregunta. ¿Dónde termina realmente todo aquello que tiramos? En una ciudad como Lloret de Mar, gestionar los residuos no es simplemente recoger bolsa de basura, es uno de los servicios públicos más importantes que existen. Aquí no queremos crear ni buenos ni malos, ni es bueno ni es malo, sino que la realidad es mucho más compleja. Un incinerador puede resolver problemas reales de residuos, pero también genera costes ambientales, económicos y políticos importantes. Primero, ¿qué es exactamente una incineradora? Una planta que quema residuos urbanos para reducir su volumen. Muchas modernas generan electricidad o calor mediante la combustión, que es la valorización energética. La pregunta clave no es si quema basura. La pregunta ¿es la mejor solución disponible para los residuos de Lloret y su entorno? Si ponemos argumentos a favor, reduce drásticamente el volumen de residuos. Una incineradora puede reducir entre un 70 y un 90% el volumen de basura que acabaría en vertederos. La ventaja: menos suelo destinado a vertederos, menos problemas de saturación futura, menor dependencia de transportar residuos a otras zonas. Produce energía. Muchas plantas generan electricidad a partir de la combustión. Ventaja: aprovecha residuos que ya existen. Puede contribuir parcialmente al suministro energético, que eso es importante. Pero hay un matiz muy importante. No es energía renovable en sentido estricto. Parte de la basura contiene plásticos derivados del petróleo. Por tanto, llamarla energía verde, sería discutible. Otro aspecto que es importante: puede reducir costes de transporte. Si actualmente los residuos recorren largas distancias para ser tratados, pues ¿qué ocurre? Menos camiones, menos combustible, menor dependencia de infraestructuras externas. Este argumento gana fuerza si la instalación da servicio a varias comarcas. Genera empleo. Durante la construcción, lógicamente, ingeniería, obra civil, servicios auxiliares. Durante la operación hay técnicos, operarios y mantenimiento. Pero cuidado, los empleos permanentes suelen ser bastante menos numerosos de lo que se promete políticamente. Hay unos argumentos en contra. Los argumentos en contra de todo esto de la incineradora es emisiones contaminantes. La principal crítica es esta. Aunque las plantas modernas
tienen filtros avanzados, siguen emitiendo CO2, óxidos de nitrógeno, partículas y otros contaminantes controlados. El debate real. Los defensores dicen, las emisiones están muy reguladas y monitorizadas. Los críticos responden, cumplir la ley no significa impacto cero. Ambas afirmaciones son ciertas. Riesgo que podemos hablar, lo estamos comentando, para el modelo turístico. Aquí entramos en un aspecto especialmente sensible para Lloret. La economía local depende enormemente del turismo y la pregunta es, ¿ayuda o perjudica a la imagen turística de la Costa Brava? Aunque técnicamente la planta sea segura, puede generar rechazo vecinal, mala percepción exterior, conflictos políticos permanentes. En destinos turísticos la percepción importa casi tanto como la realidad. ¿Esto puede desincentivar el reciclaje? Pues posiblemente sí lo desincentive. Este es uno de los argumentos más fuertes de los ecologistas. Una incineradora necesita combustible y el combustible es la basura. Por tanto, si una administración invierte cientos de millones en una planta, existe presión para garantizar un flujo constante de residuos. El riesgo, menos incentivo para reciclar, menos incentivo para reducir residuos. Algunos países han tenido este debate durante muchos años. El coste económico es elevado, no son infraestructuras baratas, Hay que considerar la construcción, la operación, el mantenimiento, sistema de filtrado, gestión de cenizas. Las cenizas resultantes tampoco desaparecen, parte debe gestionarse como residuo especial. Lo que muchas veces se omite, que es la verdadera comparación, no es incineradora sí o no. La comparación correcta es, si la reducimos en dos, en la opción A diríamos más reciclaje, más separación en origen, compostaje, menos generación de residuos, y en la opción B, reciclaje, compostaje, incineración de la fracción que no debe recuperarse. Muchos expertos consideran que la incineración puede ser una solución complementaria, pero no debería sustituir las políticas de reducción y reciclaje, porque reciclaríamos menos, no lo sé. Y hay unas preguntas incómodas que conviene hacer en este debate que se está teniendo, y que si alguien está a favor, ¿qué porcentaje exacto de residuos se reciclará después? ¿Cuánto costará la planta? ¿Quién la pagará? ¿Dónde irán las cenizas? ¿Qué beneficios concretos obtiene Lloret? Y si alguien está en contra, ¿qué alternativa propone para los residuos no reciclables? ¿Dónde se tratarán? ¿Cuánto costará transportarlos? ¿Existe capacidad suficiente en otras instalaciones? ¿Cuál es el impacto ambiental de no construirla? Si analizamos únicamente la gestión de residuos, una incineradora moderna puede ser una herramienta técnicamente útil para reducir vertederos y aprovechar parte de la energía contenida en los residuos. Si analizamos el conjunto de factores de Lloret, turismo, imagen de destino, sostenibilidad, aceptación social y modelo de desarrollo, la discusión deja de ser técnica y pasa a ser estratégica. La cuestión central no es si una incineradora funciona. ¿Funcionar? Funciona, eso está claro. La cuestión es si encaja con el modelo de ciudad de un territorio que Lloret quiere construir en los próximos 30 o 40 años. Y esa es una discusión y una decisión política y social, no es únicamente técnica. Para analizar una posible incineradora en Lloret, es más útil mirar qué ha ocurrido en países que llevan décadas utilizándolas que centrarse únicamente en el debate local. La conclusión general es que no existe una respuesta universal. Hay casos considerados éxitos
otros considerados errores estratégicos y muchos resultados intermedios. El caso de Dinamarca, que ha sido un éxito técnico y un debate ambiental. La planta más famosa es la de Copenhague, que incluso tiene una pista de esquí sobre el tejado. ¿Qué funcionó? La reducción de vertederos, producción de energía y calefacción urbana, altos estándares ambientales, integración arquitectónica. Pero lo que no funcionó tan bien, y hoy existe una crítica creciente, Dinamarca necesita basura para alimentar algunas plantas. El reciclaje podría ser mayor. Las emisiones de CO2 siguen siendo relevantes. Resultado positivo desde el punto de vista técnico, más discutido desde el punto de vista climático. Suecia, probablemente el ejemplo más favorable. Suecia utiliza ampliamente la valorización energética. ¿Qué es lo que hicieron? Lo primero, reciclaje, separación de residuos y compostaje. Después, incineración de la fracción restante. No plantearon la incineración como sustituto de reciclaje, que ese es realmente el problema, porque puede ser que reciclemos menos, ya que todo va a ir directamente a la incineradora. El resultado, muy poco residuo acaba en vertederos. Es un sistema estable desde hace años, alta aceptación social ha tenido, pero sin embargo los críticos señalan que sigue existiendo dependencia de la generación continua de residuos. El resultado, mayoritariamente de la población, considerado positivo. Vamos con Alemania. Ha sido un modelo más equilibrado. Alemania apostó por una combinación de un reciclaje intensivo, responsabilidad ampliada de productores, incineración controlada. El aspecto interesante, Alemania no presenta la incineración como una solución mágica, la considera la última etapa antes del vertedero, es decir, reducir, reutilizar, reciclar, incinerar y vertedero. El resultado, generalmente positivo y poco polémico actualmente. En los Países Bajos, el éxito con efectos secundarios. Países Bajos construyó capacidad de incineración muy elevada. Un problema inesperado que ocurrió con el tiempo, aumentó el reciclaje, bajó la basura disponible, algunas plantas quedaron sobredimensionadas, en ciertos periodos se llegó a importar residuos de otros países. El debate, los defensores dicen, las instalaciones siguen siendo útiles. Los críticos responden, si necesitas importar basura, quizá construiste demasiada capacidad. El resultado, técnicamente positivo, estratégicamente discutible. En Francia hubo una aceptación desigual. Francia posee numerosas incineradoras. Lo que ocurrió en grandes áreas metropolitanas funciona desde hace décadas, pero muchos proyectos nuevos han encontrado protestas vecinales, litigios judiciales, conflictos políticos. Aquí aparece una lección importante. Muchas veces el conflicto no gira sobre la tecnología, gira sobre por qué aquí y no en otro lugar. En España hay una aceptación limitada. España tiene algunas instalaciones relevantes. Los casos suelen generar controversia política periódica. Los argumentos se repiten a favor: menor vertedero, gestión local y producción energética. En contra, emisiones, impacto territorial y el riesgo de frenar avances en el reciclaje. ¿Y qué es lo que muestran 30 años de experiencia europea? Que hay una enseñanza bastante clara. ¿Dónde ha funcionado mejor? Cuando la incineradora es una parte del sistema, no el centro del sistema, completamente al reciclaje. ¿Dónde ha funcionado peor? Cuando se presenta como la solución principal, la inversión estrella, la respuesta a todos los residuos. Y ahora vamos a hacer una reflexión aplicando
específicamente a Lloret. Aquí aparece una pregunta que muchas veces no se formula. No es, ¿la incineradora es buena o mala? ¿Qué problema concreto de Lloret resolvería? Si la respuesta es falta de capacidad de tratamiento, dependencia de otras infraestructuras, costes logísticos elevados, entonces puede existir un argumento técnico a favor. Pero si el proyecto se justifica únicamente para la creación de empleo o por la producción energética, la experiencia europea muestra que esos beneficios suelen ser mejores de lo anunciado inicialmente. El veredicto basado en la experiencia europea. Si me obligaras a clasificar el resultado global de las incineradoras modernas en Europa, diría fracaso, no. Éxito rotundo, tampoco. Resultado generalmente positivo cuando complementan el reciclaje, sí. La mayor crítica actual en Europa ya no es sanitaria, porque las tecnologías y controles han mejorado mucho. La mayoría crítica es estratégica. ¿Tiene sentido invertir cientos de millones en instalaciones que necesitan basura durante décadas cuando las políticas europeas persiguen justamente generar cada vez menos residuos? Es probablemente la cuestión más relevante para un debate serio entre personas informadas. En el contexto, y vamos a explicar primero el problema, no la solución. Si decimos y vamos a decir que, por ejemplo, cada año generamos miles de toneladas de residuos, una parte se recicla, la otra se composta, pero todavía queda una enorme cantidad de residuos que terminan en vertederos. Y los vertederos tienen fecha de caducidad. En Cataluña existe además un debate sobre cómo reducir el uso de vertederos para acercarse a los objetivos europeos de vertido, lo que ha reabierto la discusión sobre la valorización energética. Bienvenidos a Crónicas de Lloret, un espacio donde hablamos de nuestra ciudad, de su historia, de su presente y de las decisiones que marcarán su futuro, sin gritos, sin propaganda y sin filtros, solo con datos, contexto y una mirada crítica y constructiva.